Bueno, ahora sí comparto y empezamos. La vida a veces nos detiene, nos enfrenta con desafíos, tropiezos, silencios, pero en cada caída hay un llamado a la transformación, un recordatorio de que volver a empezar también es un arte. El arte de levantarse, un programa conducido por una mujer inspiradora, Elisa Logan, con una vasta experiencia de vida, un espíritu resiliente y una mirada profunda capaz de acompañar, sanar y guiar. A través de su sensibilidad, compromiso y liderazgo, Elisa nos invita a recorrer un camino donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y donde la historia personal encuentra su nuevo comienzo. Este no es solo un espacio de reflexión, sino un lugar donde la esperanza toma forma. Un ciclo en el que contaremos con la presencia de líderes, expertos y profesionales de distintas áreas que compartirán su sabiduría, sus historias y el poder inmenso de volver a empezar. Porque no importa cuántas veces caemos, lo que importa es la fuerza con la que decidimos levantarnos. Y esa fuerza también se construye entre todos. La Fundación Eje Ima te da la bienvenida a El Arte de Levantarse, un encuentro mensual cada tercer miércoles para renacer, inspirarnos y seguir creando nuestra propia historia. Bueno, ahora sí le doy paso a Elizabeth. Puede comenzar cuando quieras y por empezar, gracias a todos por haber asistido y Elizabeth es todo suyo. Gracias, Pablo. Em, Tenemos una noche muy especial. Empezamos siendo resilientes. No sé si se escucha eso, Pablo. Sí, se escucha un poco. Estás con dos dispositivos, con la compu y el Sí, ese celu. es el problema. Capaz que debes bajar el volumen del teléfono, Ok. porque tal vez te esté tomando el de la compu. ¿Y ahora? Se escucha un poco. Fíjate, ¿Se escucha? capaz que en la opción misma, no bajando el volumen del teléfono físico, sino de la opción de lo que estás usando, tenés un volumen ahí, porque Ujú. seguramente te No, esté esto ya tomando. está, ya se bajó. Bueno, Igual es Marta mm, como diríamos, la fundamental en esta entrevista. Si es que pronto voy a darle la palabra, solo quiero presentárselas. ok. Marta Flores es una mujer resiliente que nos trae un mensaje importantísimo para esta noche y además de eso, una voluntaria del teléfono de la esperanza que ha adquirido mucha experiencia a través de él y nos trae conocimientos tanto de su vida personal como de ese camino que ha hecho a través de la organización. Bienvenida, Marta. Me dijo que la presentara como una mujer ultra resiliente. Así es que es toda la palabra para nuestra querida Marta. Escuchamos. Gracias, Elisette. En definitiva, cuando escuchaba las presentaciones, me encantaban los términos porque cuando hablamos también de ayuda humanitaria, yo vengo y justo es un poco con lo que quería iniciar, vengo del tema de gestión de riesgo ante desastres naturales. Cuando se habla de especialistas, me quedé pensando al final y decía, bueno, sí, especialista en aprender a vivir, porque esa es la expresión tal vez que me pueda definir. Así que con este tema, cuando inicia la primera presentación
cuanto al tema de ayuda humanitaria, que es uno de los, pues, de los ejes, ¿no? de la fundación, me recuerda para poderles empezar a explicar de dónde viene este término también de resiliencia. Cuando hablábamos al inicio, hace como 24 años, cuando yo inicié en el tema de gestión de riesgo ante desastres naturales, hablábamos prácticamente solo de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Poco tiempo después fue entrando el tema de resiliencia y siempre más que nada enfocado a lo que eran organizaciones, comunidades, y también personas, pero más enfocada en los grupos más grandes y que hablaba de esa capacidad que puedan tener para afrontar y resistir ante un evento natural o de origen natural adverso. Poco tiempo después, hace poco más de 10 años, diría yo, este término se ha comenzado a escuchar ya bastante en en el ámbito del bienestar personal. Y nos empezamos a preguntar, yo por lo menos me empecé a hacer la pregunta, y este término, así como yo lo viví, lo vi en el tema de gestión de riesgo, ¿tiene alguna validez? ¿Realmente se puede aplicar en el ámbito de de la salud emocional para lo que es afrontar crisis y crisis, traumas, situaciones adversas? Porque prácticamente lo que se nos pide muchas veces es resistir, es ser fuertes. Y hasta ahorita caigo que no estoy compartiendo la presentación. ¿Sería posible? eh, sí, tengo habilitado compartir, ¿no? Vamos a ver, aquí Sí, está. sí, Marta, es con Ok, coanfitriona. ok, listo. Ay, ¿qué pasó? Ay, me fui hasta el final. Ya se Ok, ve, ya ok, se ve. ok. Hoy sí, hoy sí. Listo. Entonces, lógicamente el tema de la presentación es ser resiliente en estos tiempos de crisis. Como objetivo vamos a definir lo que es resiliencia y la importancia de ser resiliente justamente en esos tiempos de crisis. Vamos a tener una exposición, una presentación pues expositiva participativa en donde vamos a desarrollar primero el tema y las respuestas a preguntas al final, porque si hay preguntas, pues me gustaría que desarrollar primero el tema y que esas preguntas se fueran al final, y sí le pediría a Eliseo que me fuera ayudando un poco si en el chat van saliendo esas preguntas y que las fuera apuntando para irlas contestando en su momento al Ok, final del está desarrollo del tema. Entonces, el contenido de la presentación, al final vamos a hablar de la introducción, que prácticamente ya se las di, cuáles son los puntos que vamos a tomar en cuenta, qué hacer frente a la crisis, este tema de resistencia versus resiliencia, si se nace o se hace resiliente, y los beneficios y ventajas de ser resiliente. Entonces, como les decía, estamos en el tema iniciamos con la gestión del riesgo y ahora lo que tiene que ver con la salud y el bienestar emocional. Am, es así como les decía que siempre se nos pide lo que es resistir, ser fuerte. Muchas veces eso es lo que se nos pide, que resistamos, que seamos fuertes. Y la pregunta es, ¿y si se trata de algo más que solo resistir y ser fuertes? Entonces, para ir respondiendo a esto, vamos a irnos poniendo ya en punto, ¿no? Y por ello les pido que tengamos presente estos puntos. Lo primero es que todos, absolutamente todos, afrontamos situaciones adversas, ya sea que estemos hablando de conflictos interpersonales entre pareja, hijos, familia en general, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la iglesia, compañeros de actividades deportivas o de cualquier otro tipo de actividad. También enfrentamos situaciones de violencia, y en este caso podemos estar hablando de violencia por la inseguridad social. eh, Nos pasa pues que ya
lo fácil que era para nosotros, y digo nosotros los que ya pintamos canas, lo que era antes, que podíamos andar en los buses o a pie tranquilamente sin sentir miedo de que nos van a asaltar, y ahora pues ese es un tipo de violencia. También hay violencia familiar, la que se puede dar, lo que podemos decir violencia doméstica o intrafamiliar. También hay violencia política, ya lo estamos viviendo. Nosotros ahorita estamos pues en Honduras, creo que habemos de otros países aquí, pues en Honduras estamos frente a un proceso electoral y sabemos pues que de un tiempo acá, de un buen tiempo acá, se está dando mucha violencia en este ámbito también. Hablamos de eventos o fenómenos diversos en cuanto a que nos generan situaciones, que son situaciones adversas también. Ya estábamos diciendo que en este tema de gestión de riesgo era ante desastres naturales. Entonces, pueden ser no solo desastres de origen natural, sino que también provocados por el hombre. Y mucho se da también en cuanto a pérdidas, ya sea que estemos hablando de pérdidas laborales, pérdidas económicas, pérdidas de bienes, o lo que podría ser peor, pues pérdidas de seres queridos. Y a este respecto, yo sé que ya hubo una charla por nuestra querida amiga Liana, buenísima, buenísima al respecto, y que tiene que ver mucho con este tema de las pérdidas. Visto esto, todas esas situaciones traumáticas, lógicamente, nos llevan a vivir situaciones terribles de estrés que se llegan a manifestar en ansiedad, en depresión y en enfermedades físicas propiamente, ¿no? Llegamos a somatizar muchas cosas también. Y eh, por eso es que estamos hablando de esto. Sí, la resiliencia nos va a servir en esos momentos de crisis. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que todos, absolutamente todos también tenemos habilidades y formas diferentes de percibir y procesar el entorno. Y en las habilidades hay veces que uno dice, no, si yo no sirvo para nada, no tengo, o sea, mis pensamientos van por ahí, no sirvo para nada. Pero las habilidades están ahí, ya sea que las tengamos dormidas, que estén activas o que las estemos o las tengamos que desarrollar porque no las traemos natas. Y en cuanto a las diferentes maneras también de percibir y procesar el entorno, es porque en definitiva todos somos únicos e irrepetibles. En ese sentido, por mucho que hablemos de gemelos que nacen al mismo tiempo, que son hasta idénticos, los gemelos idénticos, son únicos e irrepetibles y cada uno tiene una manera diferente de percibir y procesar su entorno. Por ejemplo, en ese caso de los gemelos, la mamá o los papás los tratan de la misma manera, los protegen, los cuidan, les ayudan de la misma forma y uno puede percibir que hay una sobreprotección o le gusta eso y lo quiere. El otro puede decir, no, no me dejan hacer absolutamente nada, me parece que soy un inútil. Entonces, siendo dos personas que compartieron el mismo cordón umbilical, el mismo útero, al final su modo de percibir y de procesar su entorno es totalmente diferente. Y otro punto que no hemos de olvidar tampoco es que vamos a estar hablando de procesos y no de metas específicas. Entonces, ante la crisis, necesitamos de habilidades para mantenernos en pie. Sí, ¿verdad? Algunos de ustedes si podrán escribir en el chat o en una o dos palabras, qué es lo que creen que necesitamos para hablar cuando estamos ante una situación, para que necesitamos tenerlas, perdón, para afrontar una situación de crisis. ¿Qué opinan ustedes? A ver si escriben en una o dos palabras qué es lo que creen que deberemos tener como habilidades necesarias para mantenernos en pie. Estoy segura que más de uno de ustedes ha vivido esas situaciones de crisis y por consiguiente sabe a qué ha echado mano, de qué ha echado mano para afrontarlo. A ver si me escriben algunas ahí y Eliseth me hace el favor de irlas apuntando. Vamos a ver, les voy a dar un chancecito. ¿Qué me pueden ir diciendo? A ver, Eliseth, ¿y están escribiendo? Contame si están escribiendo.
¿Qué dice el chat? Como tengo una Todavía no. presentación. Todavía nada. Vamos a ver. No sean Mantener la tímidos. calma, dice Janet. Mantener la calma. Muy bien. ¿Algo más? No. Ok, bueno, nos vamos a ir con ese. Parece que son un poco tímidos ahorita, aún escribiendo por el chat. Pero ya sabemos al menos que necesitamos de algo. Para poder afrontar una situación de crisis, necesitamos tener algo. Son habilidades. Vamos entonces a empezar a darle forma un poco a esto de que es resiliencia, porque como ya les dije al inicio, lo que se nos pide siempre es ser fuertes. ¿Verdad? Se nos pide mucho el ser fuerte. Estamos ante una situación, ante una pérdida, ante cualquier evento y es sé fuerte, resistí, aguantale, aguantale. Esa es una palabra que como que mm, la oímos muy a menudo, ese de aguantar. Aquí tenemos Entonces, otras vamos a, respuestas, querida ajá, Marta. a ver, Mantener una actitud positiva, actitud conectarnos con positiva, nuestro núcleo, nuestro ser, el alma, pensar en soluciones. Eso para tu pensar solución. pregunta. Ok, ok, listo. La voy a tener aquí para retomarlas más adelante. Entonces, aquí vamos a ver si estamos hablando de resistencia, tal como nos la dicen, o de resiliencia, porque como ya lo dijimos, ¿no? Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de soportar, cargar, aguantar. Y estos términos son todos los que al final nos evocan rigidez, dureza. Esto implica también un límite, porque no podemos ser eternamente, ni largamente, ni todo el tiempo estar con esa rigidez y esa dureza. Eso significa que tarde o temprano nos podemos romper, porque al final, ¿cuánto soy capaz de soportar? ¿Cuánto soy capaz realmente de ir aguantando? Y ese rompimiento al final puede llegar a ser físico o emocional o ambos. Entonces, a la hora de las crisis, no basta solo con ser resistente, solo resistirlas. Necesitamos algo más, necesitamos irnos adaptando, transformando, luego de afrontarlas y resistirlas. Es un poco que ya vamos aprendiendo, si vamos aprendiendo las lecciones que nos van dando esas situaciones. Hay que irnos reinventando. Y entonces ya con esto estamos hablando de flexibilidad. Ya no es de ser rígidos, es de ser flexibles, es de adaptarnos. No sé si recordará en su momento que Charles Darwin al final dijo que la especie que sobrevive al final de cuentas no es la más fuerte, ni posiblemente la más inteligente, sino que al final de cuentas es la que se adapta, porque al adaptarse estamos hablando de flexibilidad y al hablar de flexibilidad, por supuesto, entonces estamos hablando ya de lo que es resiliencia, porque al final de cuentas esto significa que no hay posibilidad mucha de romperme, es como los árboles, o sea, hay veces que por mucho tiempo me vi como un roble fuerte, resistente ante las tormentas, hasta esos embates de la vida, ¿no? Wow, pero aún los robles, viene un rayo, viene un hacha, viene lo que sea y lo rompe, lo quebranta. Y pues es lo que hemos vivido en muchas ocasiones, ¿no? Al final nos creemos muy fuertes y llegamos a rompernos. Entonces, estamos llamados un poco a ser flexibles como ese sauce, ¿no? Que tiene una flexibilidad como el bambú mismo. Ya ven que con bambú cuánto se construye y es muy resistente, pero es porque es flexible. Entonces puede soportar más los embates de lo que le venga, pues, realmente. Entonces, al final, estamos hablando de poder superar, no solo de resistirlo, sino que de poder superar y trascender ese evento. Y así vamos dándonos cuenta entonces que al final de cuentas no es lo que nos pasa
lo que nos va a definir, sino qué hacemos con lo que nos pasa. De esa forma, entonces, ya estamos hablando de resiliencia, ya no solo de resistir. Entonces, ¿qué es? Vamos, seguimos en cuanto a qué es resistencia, ¿no? Ya visto lo más ya condensado. Hablamos de soportar, de cargar, de aguantar, de tener un límite que nos va a llevar al rompimiento. La resiliencia entonces es afrontar, reponernos al evento, es adaptarnos a la situación nueva que se va dando y a transformarnos. Y aquí vamos recordando un poco de lo que pasó en pandemia. Para muchos durante pandemia, ¿cuánto negocio? Si me voy a ir al ejemplo de los negocios, ¿cuántos negocios quebraron? Porque no pudieron reinventarse, porque había nada más una línea trazada y no se pudieron salir de ahí, no pudieron, por consiguiente, sostener sus negocios, no pudieron sostener sus empresas. Y en cambio otros, fue el momento de reinventarse. ¿Cuánto de nuevo hay en el tema del negocio que tiene que ver con el poderse adaptar y transformar las situaciones que se presentaron ahí? Lógicamente se dieron muchas más situaciones, pero de igual manera era una situación de cómo la afrontamos, cómo nos reponemos de ella, cómo vamos adaptándonos y cómo vamos transformando. Entonces, al final, sí, nos podemos romper. Siempre hay un límite, sí nos podemos romper, pero cuando hablamos de resiliencia es poder entonces reconstruirnos luego de ese rompimiento. Si podemos darle a lo que sucede un resignificado, resignificar toda esa historia. Por eso entonces estamos hablando de resiliencia, porque al final de cuentas, la resiliencia viene a ser una fuerza sanadora. Una fuerza sanadora. ¿Qué significa esto? Bueno, pues porque vamos a ir diciendo, ok, entonces, eh, ¿cómo hago? ¿Cómo decido ser resiliente, ¿no? Porque cuando estamos hablando de resistencia, estamos yéndonos del dolor al sufrimiento. Muchas veces yo creo que ustedes han oído mucho la frase que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, cuando hablamos solo de resistir, nos podemos llegar a ahogar en depresión, a sufrir de ansiedad, a tener relaciones interpersonales caóticas, con muchos apegos, con muchos apegos que no son sanos, y podemos llegar al aislamiento, porque nosotros nos aislamos, nos creemos que estamos solos ante esto. En cambio, cuando hablamos de resiliencia, ya estamos hablando de eso, de ir, que el dolor tenga un propósito. Ya lo dijimos, el dolor es inevitable, pero ese dolor puede tener un propósito, porque entonces vamos a hablar de reconstruirnos, de reinventarnos, de crecer. Y como se lo dije ya, la resiliencia es una fuerza sanadora. Es, al final de cuentas, un estilo de vida. Y nos vamos a ir preguntando, ok, si tengo que ser resiliente ante esto, ¿nazco? ¿Tengo resiliencia? La pregunta es esa, ¿no? ¿Tengo resiliencia? ¿Soy resiliente? ¿O puedo hacerme resiliente? Ya hablamos de que tenemos habilidades, unas están ahí escondidas, dormiditas posiblemente, otras están activas y otras están por desarrollarse. Pues también nacemos con algunas habilidades, otras las vamos adquiriendo y otras de las que ya están activas y que nacieron con nosotros las desarrollamos porque hay unas que son natas pero que están ahí dormiditas y otras que las logramos desarrollar, ¿no? Y que las podemos ir entonces, las podemos ir activando. Entonces, al final es ¿cómo puedo llegar a ser resiliente? Ya vimos que sí lo podemos, si no lo traemos, porque la verdad es que todos, aunque traemos unas habilidades y ciertas capacidades, eso no quiere decir que nos vamos a limitar y que solo en eso nos vamos a centrar. Sí podemos llegar realmente a ser resilientes. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Porque al final de cuentas, la resiliencia, como todo en la vida, como los músculos cuando hacemos ejercicio, realmente no solo es una cuestión de hacerlo una vez.
necesito hacer ejercicio, necesito una terapia que no solo es una vez, sino que necesito que sea varias veces. Entonces, si la podemos desarrollar, tomar en cuenta también que la resiliencia es dinámica, no es algo que solo lo adquiero una vez y ya, solo es para este evento y ya, soy resiliente, ya me considero resiliente y ya, me puedo echar a dormir. No, 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 todo lo contrario. La resiliencia hay que seguirla trabajando, fortaleciéndola con la práctica. Entonces, al final es, ¿cómo? Volvemos otra vez a la pregunta, ¿no? De cómo vamos siendo resilientes. ¿Se acuerdan que en un principio dijimos que vamos a hablar de lo que son am, procesos, procesos y no metas? Porque la resiliencia precisamente es eso, es un proceso. Es un proceso en donde no se da respuesta solo una vez, sino que es algo que vamos a ir construyendo paso a paso. Y como ya dijimos también, como todos tenemos formas diferentes de ver la vida, este proceso para todos también va a ser diferente. No vamos a estar hablando de que hay una receta para todos, no lo hay, pero sí hay algunos casos, hay algunos pasos, perdón, que sí podemos ir aplicando para ir desarrollando esa resiliencia. Son como las generalidades que podemos tener, pero lógicamente a cada uno le corresponderá ir haciendo su propio proceso. ¿Cómo entonces vamos a ir hablando de cómo vamos desarrollando la resiliencia? El primer paso, al final de cuentas, es elaborarnos una nueva narrativa. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando sucede algo, cuando tenemos una situación, y las situaciones pueden ser de mayores a menores, y hay veces uno puede decir, Marta, tiene cerrado el micrófono. Sí, no sí, sé y no si sé fue por que qué se se le cerró, cerró pero cuando entró alguien o... ya, pero ya estamos. Yo hoy sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, al final de cuentas, como les decía, en este tema nos tenemos que dar cuenta que no todos, como todos somos únicos e irrepetibles, lo que nos pasa a nosotros por una razón. Me gustó mucho en la charla de Eliana cuando mencionaba que en efecto no hay una receta tampoco ni lo que le podemos decir a alguien. Yo no puedo alcanzar el dolor del otro, puedo entender en algún momento hasta cierto punto porque yo viví una situación similar. El hecho de que todos vivamos situaciones de crisis constantes y que puedan ser laborales, y ya dijimos pues cuáles son las situaciones de crisis que podemos estar viviendo. Eso no quiere decir que para todos haya una receta y que todos tengamos que pasarlo de la misma manera. Todos desarrollamos nuestro proceso de una manera diferente. Y ese hecho de que nos elaboremos una nueva narrativa en la situación que está pasando, porque la situación puede ser más o menos fuerte, que puede llegar a ser una situación traumática. Para uno, lo que es una situación traumática tal vez no lo es para otros. Lo que yo puedo vivir como una pérdida totalmente irreparable que me causa un dolor intenso y me dio vuelta completamente mi mundo en el que creo que no puedo salir, posiblemente para otra persona eso sea pues algo que puede pasar, que algo que no es tan grave. Por eso hablamos y recordemos siempre que estamos hablando de que todos tenemos una percepción totalmente diferente. Todos percibimos nuestro entorno de una manera diferente. Entonces, al final, ese de elaborarnos una nueva narrativa es si me voy a ver siempre en el papel de víctima, si puedo cambiarlo o no, si me voy a ver como esa eterna víctima o no, o puedo cambiarme esa narrativa. Y cuando hablo de narrativa es porque es una cuestión de que la voy verbalizando, porque aquí en este tema de resiliencia, y creo que como en todas
las situaciones en las que nos podamos encontrar, necesitamos siempre de una red de apoyo. Y esa red de apoyo nos va a proveer de ese entorno seguro. Siempre hay una persona con la que podamos hablar, siempre hay una organización a la que podamos acercarnos. En este caso, pues que yo he sido voluntaria del teléfono, lo ha sido Eliseo, lo es Liana, lo hemos sido varios. Sabemos que esa organización puede brindar esa ayuda, pero las hay tantas, como mencionaban, entre las víctimas que han sufrido los accidentes de vehículos, los que viven en situaciones con hijos o familiares con autismo, los que ya son personas de la tercera edad. O sea, hay grupos de apoyo. En la iglesia se puede encontrar también un grupo de apoyo, una amistad puede también ser una persona en la que nos podemos apoyar, porque es necesario hablarnos, es irnos dando esa nueva narrativa y a medida que estamos hablando, podemos ir cambiando ya esa perspectiva, como les decía, de no irnos viendo como la víctima, sino que como que sucedió, que fui una víctima de una situación específica. Y aquí vamos un poco entonces de la mano para el el segundo paso, que sería procesar esa situación desafiando mis creencias. Porque solo una vez que yo las estoy hablando, solo una vez que yo hablo de ellas, puedo ir desafiando en lo que creo. Sí, porque fui imprudente, me sucedió esto. Por ejemplo, si me puse en una situación de riesgo en un robo, digamos. Si, es que yo me andaba mis aritos que parecen de oro, aunque no sean de oro, o como ya no podemos vivir sin el celular, entonces porque andaba con mi celular. Entonces empiezo a creer que yo soy la que provoca esas situaciones. Así, porque yo soy. Me puedo dar un montón de definiciones, un montón de descalificativos, diría, porque ni siquiera son calificativos, de descalificativos en cuanto a por qué me sucedió lo que me sucedió. Ante un evento natural, sí, por vivir ahí donde estaba viviendo, porque no me salí de ahí. Me dijeron que me fuera y no quise. Entonces, me pongo en esas, con todas esas creencias de que yo soy la responsable y la única responsable de lo que ha sucedido. Entonces yo puedo ir desafiando todas esas creencias. La misma creencia de, no, yo no puedo salir de esto. No es imposible. No, esto es demasiado para mí. Es demasiado grande. Yo sí desafío esa creencia, pero eso lo puedo hacer, como les decía, si lo hablo, si me voy elaborando esa nueva narrativa. Yo puedo ir desafiando esas creencias porque el otro me puede ir ayudando también en ese sentido. Y es así entonces como vamos llegando al tercer paso, porque una vez que yo puedo desafiar esas creencias, yo puedo entonces irle dando un resignificado a lo que me pasó, porque voy eligiendo comprenderme, voy eligiendo conocerme y por consiguiente reorganizo mi vida y le voy dando un propósito a lo que pasó. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a estar viendo nada más el suceso y lo voy a estar viviendo y reviviendo una y otra vez, tal cual pasó. Y lo peor del caso es que cuando nosotros nos mantenemos en la narrativa inicial, hasta la podemos ir haciendo cada vez más grande. Pero si yo llego a elaborar esa nueva narrativa, proceso esa situación desafiando mis creencias, puedo darle ese resignificado a lo que pasó, sea lo que sea. Sé que algunos me dirán que hay situaciones demasiado traumáticas que es imposible que pueda sobrellevarlas de esta forma y que pueda darles un resignificado. Aquí yo puedo decirles que recuerdo el caso de una amiga muy querida, que en paz descanse. Ella sufrió cáncer, ella vivió una situación de cáncer y es increíble cómo, claro, al inicio de el choque, de darse cuenta que está con cáncer, eh, el momento duro, triste, doloroso,
que comenzó a vivir y que ella ya sabía que estaba, que algo no andaba bien porque no se sentía bien. Entonces, ya con ese diagnóstico claro, eh, todavía a estas alturas, claro, siendo resiliente posiblemente sí lo haga, pero creo que cada uno sufre lo que ha de sufrir y pasa por lo que le corresponde pasar para ir aprendiendo y creciendo. Y yo la miraba a ella que en su inicio, luego de ese choque fuerte, de ese shock profundo que tuvo en cuanto a darse cuenta que tenía cáncer y máxime que ella cuidaba de su mamá. Luego ir viendo cómo ella afrontó esa situación. Yo creo que fue de las primeras personas con las que yo pude estar tan cerca de darme cuenta, como le dije un día a ella, siento que este cáncer no era para vos, era para nosotros. Era para tu mamá, como me dijo la mamá de ella, es increíble, me dice, la fortaleza que ella me da. Yo quisiera derrumbarme, me dice, quisiera muchas veces hasta reclamarle a Dios de por qué le está pasando a ella esto. Y ella, por todo lo contrario, me da fuerza. Es ella la que a mí me da la fuerza para seguir caminando. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente podemos darle un significado a lo que nos pasa, darle un propósito a ese dolor, como lo mostré en una diapositiva anterior, como decimos. Ya no solo es pasar del dolor al sufrimiento, sino que darle al dolor un significado, darle al dolor un propósito. De esa forma, podemos irnos entonces al último paso, que ya sería el de transformar, el de trascender. ¿Por qué transformar y trascender? Porque al final de cuentas, no es tanto el decir, ¿por qué a mí esto me pasa? Sino que es, ¿para qué me pasa? Cuando yo puedo transformar y trascender lo que ha pasado y no verme en ese papel eterno de víctima, sino que, ok, reconozco que sí fui una víctima. Puedo verme como una víctima de un evento específico, pero cómo este evento yo lo transformo, cómo yo le puedo dar una trascendencia para mí y para el otro. Hasta que podemos hablarlo. A mí me encantó y realmente me llegó un poco a la lágrima, como diríamos, cuando Liana al final de su presentación pudo decir eso, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta cómo se trasciende. Cuando ese dolor, porque por supuesto que fue un dolor y fue un tiempo más o menos largo el que ella sufrió, porque sí se sufre, sí pasó por ese momento de sufrimiento también en cuanto a la pérdida que vivió, pero cómo al final ella hizo acopio de esa capacidad de poder ir siendo resiliente, de poder desarrollar la resiliencia y entonces adaptarse a esa nueva situación, poder transformar ya no un dolor en sufrimiento, sino que un dolor en un propósito de vida, un propósito que puede ayudar a otro. Y cuando te das cuenta que en efecto puedes ayudar a otro, cuando dejas de verte el ombligo. Yo lo dije también un día en mi proceso, creo que yo al final de cuentas, hasta que dejé de verme el ombligo, hasta que dejé de verme mi propio ombligo, pude darme cuenta que lo que me estaba pasando no era un castigo de Dios, porque así lo miraba. Yo tengo una fe, por supuesto, en Dios, y yo decía, pues es que Dios a mí me castiga, me está castigando por no sé qué hice. Entonces es aquel, ¿por qué me está pasando a mí esto? No era una pregunta inútil de por qué esto a mí me está pasando. Y hasta que dejé de verme el ombligo y empiezo a ver a mi alrededor que hay otras personas que estaban pasando por situaciones similares, no iguales, pero sí similares u otro tipo de situaciones también un poco dolorosas, bastante, no un poco, bastante dolorosas para ellas en lo que estaban viviendo, me di cuenta que yo podía contar mi historia. Y yo recuerdo que cuando la contaba en un inicio, yo la contaba poniéndome como araña, yo hablando de lo que me había pasado y era hasta me transformaba en mi rostro con todo el rencor, el resentimiento, toda la cólera que había ahí. Y así era imposible, o sea, ¿cuántos años? Porque no fueron días, no fueron meses, fueron años que pasé haciéndome esa narrativa. Y como les digo yo,
no cicatriz, sino que esta arruguita que tengo aquí en la frente, pues es producto de vivir así, amargada todo el tiempo. Dejé que toda esa situación me amargara, me hiciera sumir en una situación pues de, de sufrimiento, no de dolor con propósito, sino que de mucho sufrimiento. Y hasta que comencé a salir, que creo que fue que una persona me pidió su apoyo, habló conmigo de su situación, que yo hasta creo que me fui para atrás y como les digo, dejé de verme mi ombligo y me di cuenta que el hecho de que yo estuviera y que al menos había empezado a hablar de ello, aunque con esta cara dura que tenía, pero creo que al final me fui haciendo esa nueva narrativa. Hay veces que este es un proceso y para que tengan un poco de alivio tal vez en este sentido, este es un proceso que a veces inicia solo. No es un proceso que me obligo a vivir, es un proceso que puede ir iniciando solo y posiblemente ustedes, muchos de ustedes ya lo iniciaron también en sus etapas de duelo que estén viviendo en la situación que estén pasando. Ya están en proceso, de una u otra forma, ya están en ese proceso. Entonces, al final es eso, ¿no? Cómo yo puedo trascender, cómo lo que a mí me pasó es una situación que me pasó, eso no me define, no me hace ser lo que me pasó. No soy esa víctima eterna. Cuando yo resignifico, es no verme como una víctima eterna, es verme, sí, como una víctima de un suceso específico. Si viví, no niego lo que me pasó, no niego lo que viví, no niego lo que me causó, pero sí le doy un significado diferente y sí puedo decir esto realmente qué me enseñó, qué lecciones aprendidas hay aquí, qué es lo que yo puedo aprender de lo que me pasó. Y me podrán decir. Y sería válido que me lo preguntaran, ¿no? ¿Qué puedo yo sacar de válido o de positivo o cómo puedo aprender yo de una violación? ¿Cómo puedo aprender yo de que mataron a un ser querido mío? ¿Cómo puedo aprender yo de si viví una violencia doméstica? ¿Cómo puedo aprender de que me dejaron mutilada? Estoy hablando de situaciones realmente que son fuertes, traumáticas y que cualquiera diría no se puede salir de ellas. Y sí se puede. Sí se puede salir de ellas, como les digo, cuando logramos estar y entrar en un entorno seguro, cuando logro y decido que no quiero seguir siendo esa víctima permanente, cuando quiero salir de ese sufrimiento, cuando me doy cuenta que el sufrimiento, hace poco una persona me dijo, es que el sufrimiento es inútil. Sí, le digo en efecto, el sufrimiento es inútil, porque el sufrimiento solo te hunde y te hunde y te hunde más. Te deja en una situación en la que realmente viviendo, creo que es lo que tengo adelante, no, que es una situación en la que nos hace vivir realmente con mucha ansiedad, podemos llegar a caer en depresiones terribles, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es realmente quiero seguir viviendo, quiero seguir sufriendo o quiero salir de esto, darle un significado a mi vida, cambiar, transformar la situación que estoy viviendo. Porque al final, démonos cuenta de una cosa, o creo que tal vez en lo que he dicho y espero que así sea, puedan darse cuenta de una cosa, que no es cuestión de ser fuerte. No es cuestión de todo eso que nos han dicho, resistirse fuerte. Sí, hay que resistir, porque pues ante los embates, ante las crisis, ante todo cuanto nos pasa, pues hay que resistir, hay que afrontar. Y se afronta con ciertas habilidades, ¿no? Pero al final no es de quedarnos solo siendo fuertes aguantando. Es una cuestión de irnos adaptando. Entonces podemos llegar en ese momento a ser resilientes. Ahí es cuando estamos siendo resilientes. Al final de cuentas, ustedes me preguntarán, y entonces todo lo que ustedes dijeron en cuanto a mantener calma, en cuanto a tener una actitud positiva, en cuanto a conectar con su núcleo interno, en cuanto a hacer su alma, a pensar, ay Dios, ¿qué escribí aquí? A pensar en las soluciones. Y aquí podrán pensar en aquello de tener una autoestima alta, tener inteligencia emocional, tener ese pensamiento positivo.
Y te dirán, ¿y eso dónde queda? Si estoy hablando de unos pasos aquí en donde no he dicho absolutamente nada de eso. Pero recordemos siempre que cuando hablamos de que la resiliencia es un proceso, que es un estilo de vida, entonces por consiguiente tiene muchos beneficios, que son, al final cuando los vemos, que cuando podemos afrontar el estrés y la adversidad, ay, discúlpenme que está sonando esto. Cuando podemos afrontar el estrés y la adversidad de una manera, podemos afrontar con resiliencia, podemos afrontar el estrés y la adversidad de una manera efectiva. Podemos entonces hablar de resolución de conflictos, de una gestión emocional. Entonces ahí estamos hablando de una inteligencia emocional. Tenemos una mejora en el bienestar emocional. Por consiguiente, entonces vamos fortaleciendo la autoestima, se fomenta la construcción de relaciones saludables, se fortalece el pensamiento positivo y, lógicamente, se reduce notablemente la ansiedad y la depresión. Entonces, al final de cuentas me dirán, entonces necesito tener pensamiento positivo, necesito tener autoestima alta, necesito... No, todo eso se va construyendo en el camino. Ser resiliente significa que todo eso lo voy construyendo en el camino. Lo voy fortaleciendo, como le dice ahí. A medida que yo voy haciéndome narrativas diferentes, que voy pensando diferente, puedo llegar a todo esto y llegar entonces a tener una autoestima alta, relaciones interpersonales sanas, saludables, pensamiento positivo. Y recuerden por favor lo que les dije. Después de todo, la resiliencia no es una meta, no es que yo ya llegué ahí, que ya soy resiliente. O sea, yo me considero con mucha, como les dijo Elisete, en efecto, con mucha resiliencia. Yo le dije a ella, las palabras que usé son con mucha resiliencia entre pecho y espalda. Sí, hablo de mucha resiliencia. Pero yo no digo soy totalmente resiliente, o sea, porque la resiliencia al ser un proceso sigue siendo, y creo que lo mencioné en una diapositiva anterior, pero al final quise ponerlo también, como es un proceso, es dinámico y se fortalece con la práctica. Y como todos los elementos que les dije anteriormente de autoestima, pensamiento positivo, inteligencia emocional y todo lo que podamos hablar en cuanto a bienestar emocional, tienen que ver con ser resiliente. Entonces sigue siendo un camino que yo voy andando diariamente, que ando todos los días. Eso no quiere decir que en un momento dado haya un evento que no he vivido ni por lo más cerca y que de pronto me tumba, me rompe, pero sé que tengo las armas y las herramientas para levantarme. Y sí, darme el permiso de de poderme caer, de poder estar ahí un rato viviendo ese dolor, porque el dolor no lo puedo negar. No puedo dejarlo por fuera de mi vida y decir, yo como ya soy resiliente, ya no me duele nada, ¿ah? Ya tengo cara dura frente a cualquier adversidad y véngase pues lo que sea y yo aguanto con todo. No, no, hecho mano de las herramientas que he ido adquiriendo con el tiempo y seguir echando mano de ellas. Hace poco tuve que hablar con una amiga porque igual pues estaba viviendo una situación y con mis propias fuerzas, capacidades, no pude, sola no pude. Sí creo en el poder del otro, del apoyo en el otro. Tengo una red de seguridad, yo ya sé en qué personas confiar. Y cuando pude hablar con ella y me fue ayudando y me fue guiando y me fue recordando, entonces, pero pude verbalizarlo, es que ese es el detalle, me pude ir contando una narrativa diferente de no solo verme como víctima, como les digo, sino que como ella, al narrárselo, al ponerle forma a lo que yo estaba viviendo, me pudo, con un par de palabras, con un par de frases, me pudo ayudar a que yo fuera entonces procesando lo que me había pasado para poder entonces darle un significado diferente, resignificarlo y luego transformar, porque al final de cuentas yo no quiero, créanme, tal vez les suene un poco grosero lo que voy a decir, pero yo no quiero ser un gusano que se arrastre toda la vida.
Yo quiero ser una mariposa bella, hermosa, que bate sus alas, tal vez al inicio con timidez, con miedo, pero las bate y a medida las va batiendo, va adquiriendo confianza, va adquiriendo seguridad, hasta que vuela libremente en busca de lo que necesita. Así que lo que les puedo compartir es eso, y si hay alguna pregunta o Eliseth quisiera decir algo más al respecto, pues me gustaría escucharles y ver en qué puedo ayudarles. Gracias. No, muchísimas gracias, Marta, por todo ese conocimiento, por toda esa experiencia de vida, por esas palabras motivadoras que sin duda llegaron al corazoncito de quienes están escuchando. Por ahí están saliendo ya los aplausos para nuestra querida compañera, Marta. Creo que yo también le voy a mandar por ahí unas... Y quiero, Gracias. eh, quiero primero ver si dentro del público hay alguien que tenga alguna pregunta, que tenga alguna inquietud o que quiera aportar, porque en esto de ser resiliente, yo creo, como bien lo decía Marta, que todos hemos tenido momentos en donde hemos necesitado ser resilientes para poder salir adelante. Entonces, no sé si alguien quiere participar, el micrófono está ahí para ustedes. Solo tienen que levantar la manito. Aquí en el chat veo algunas frases que dice, tal vez tengas, nos tuvimos que adaptar, el poder de reinventarse, exacto, porque eso es, de eso Exacto. estamos hablando, ¿no? De podernos adaptar, de reinventarnos. Bueno, eso es todo. Liana, tienes tu mano levantada. Así Sí, A ver. es. sí. Es suya la palabra, mi querida Liana. Gracias, muchas gracias, Marta, por... Permitime un momentito, Janet, te voy a dar la palabra seguida de Liana, que creo que la miré a ella primero. Luego te doy la palabra, Janet. Listo. Gracias, A ver, Marta, Liana. me parece importantísimo el cambiar la narrativa y la red social de apoyo. Y la red social de apoyo nos puede ayudar a escuchar lo que estamos diciendo. Una amiga me ha dicho, ¿ya oyó lo que dice? ¿Ya oyó qué dije? Me asusté. Y me sirvió de eco y me escuché. Y lo otro que dijo al final, de que podemos volver a caer o tener otra crisis o otro evento. Y el ver hacia atrás y ver cómo nos levantamos nos sirve para, bueno, ya salió de una, ¿qué herramientas? ¿Qué puedo sacar de lo ya vivido? Y puedo ir a pedir ayuda. Se vale levantar la mano una y otra vez. Gracias, Marta. Gracias, Eliseth. Gracias. Gracias, Liana, porque sí, ese es un hecho. El que podamos, porque como les decía, ser resiliente, como es un proceso, se van cerrando círculos. Vamos viviendo un tipo de adversidad, un tipo de situación. Unas veces lo viviremos en el trabajo, otras veces lo viviremos en el hogar. Bueno, ¿cuántas veces no vivimos situaciones en el hogar duras, ¿no? En el trabajo se pueden vivir otras tantas a nivel de país cuando sucede un evento catastrófico que se pueden vivir también situaciones, situaciones fuertes, traumáticas, con los casos de guerra. Entonces, al final es una cuestión de cómo podemos ir cerrando círculos, ir cerrando esos ciclos y aprender de ellos. Una vez que aprendo de ellos perfectamente, al final puedo, entonces, en efecto, me encanta, Liana, esto de hecho mano de esas herramientas que ya adquirí. ¿Cómo hice en aquel entonces? Esta situación no es igual, pero me levanté, pero pude con ella, entonces puedo con esta también. Y sí, siempre con una red de apoyo. Janet, te Hola, escuchamos. Gracias, Marta. desde Gracias, Marta. disculpen que los interrumpa, no puedo con la cámara, pero quiero saludarlos, felicitar por este programa. La verdad que es un gusto. Como presidenta de la Fundación, agradecer la presencia de cada uno de los que está aquí presentes. Es un tema fenomenal. Entender también como aporte, ¿no? Que muchas personas en pandemia, quienes pudieron salir adelante, son los que pensaron que mientras algunos lloran, yo vendo pañuelos. Y cuando tu pensamiento es ese, realmente podés reinventarte y salir adelante.
Que nos quede este programa como mensaje. Muy feliz de cada uno de los que están aquí presentes, el aporte que ha brindado. No puedo estar mucho tiempo porque realmente estoy muy ocupada, pero no quería dejar de estar presente hoy y agradecer. Un fuerte abrazo a todos con muchísimo cariño desde Australia. Un Gracias, abrazo, Gabriela. Lili. Gracias. Gracias. Bueno, ahora sí le Hoy vamos a sí, dar la palabra a Janet, ¿verdad? así es. No, pues buenas noches a todos. Marta, por felicitarte, hermosísimo. Y sabes que tu conferencia, tú te sacas el corazón, es una enseñanza, una explicación, como decir, bíblica, porque es parte, parece ser, de tu vida, lo que tú estás explicando aquí, plasmando. Me encantó, déjame felicitarla. De verdad que fue preciosísimo. Yo tengo un proyecto geriátrico de las personas de la tercera edad y cómo me encantaría poder plasmar un video suyo para estas personas en realidad porque sí lo necesitan, necesitan de ti. Esas palabras, ese apoyo, es un apoyo fabuloso y la verdad es lo que se vive día a día. Y bueno, y lo de la resiliencia, obviamente sí, las familias deben hacer, yo creo que desde chiquitos, que nuestros padres nos enseñen. Ese es mi aporte. Y gracias. Y si puedo de pronto pedirte el favor, como en video, como para yo poderlo tener, como para mis personitas de la tercera edad, para mi grupo me encantaría. Y no solamente para ellos, sino llevarlos con bandera alta, lo que tú dices, que es excelente. Y aplausos para ti, Marta. Ay, Y tan bueno, y al linda, grupo, Janet. muchas Muy, gracias por dar. Janet, tan linda, Janet. Muchas gracias por tus palabras. Y yo entiendo que esta charla pues quedó grabada y que se va a así es. poder, la vas a poder ver. De nuevo, no sé si se sube a YouTube, a Facebook o a donde se sube y que luego tú la puedas utilizar las veces que sea necesario. Y si en su momento necesitas que pueda hablarle directamente a estas personas, pues a través de Elisette podrías pues conseguir pues mis datos y poderte ayudar en lo que pueda. Yo estoy en la mejor disposición porque si algo aprendí, porque en efecto, Janet, soy una persona Muchas resiliente porque he practicado la resiliencia. Si no, te digo, ni siquiera creo que estuviese aquí. Estuviese posiblemente 3 metros bajo tierra, si no es que más, porque no podía ya con la vida. Y sí, mm, me tuve que reivindicar. Me encantaron unas palabras. Wow, este chat ya empezó a caminar mucho, pero sí me encantaron unas palabras que vi por aquí que decía es un proceso, es un camino y ser como el ave fénix. Y sí, porque nos reinventamos, porque al cambiar la narrativa ya no me seguí viendo como esa víctima de que a mí, a mí, a mí, sino que hay otros que también están sufriendo y lo que yo y cómo yo logré salir y poder decirles si se puede. Y ver a esas personas, es que lo más lindo de todo esto creo que es poder ver a esas personas y darse cuenta que ellas lo logran también, porque se dan cuenta que lo que estamos contando no es desde un libro. Porque sí, pues los libros nos apoyan, nos ayudan, ¿no? No lo contamos desde un libro, lo contamos desde, en efecto, desde nuestra propia vida. Janet, y gracias porque lo has logrado ver, porque así es. Gracias. No sé si alguien más quisiera decir algo o hay otra pregunta Perdón, en el chat, no Marta, sé. mi querida Marta, Ajá, perdón, vamos a ir dime. por partes. Ok, Eh, dime, dime. Entonces, en efecto, Janet, sí, van a quedar grabadas todas estas charlas en el Facebook, ¿verdad? En YouTube. Y de ahí se pueden tomar. Ahí está también la de Liana, una charla muy hermosa que tiene que ver con el duelo. Todas van a quedar ahí. Así es que puedes entrar ahí al YouTube de la Fundación Egeima y lo vas a poder ver. Y con gusto, gracias. si en algún momento necesitas una charla en específico, nos avisas y armamos la charla y la hacemos por aquí también. Por favor, Excelente. muchísimas gracias. Qué lindo, qué interesante. Cómo no dejar de asistir a estas reuniones tan lindas, lucrativas y que nos hacen crecer y nos ayudan. Se sacaron el corazón y me lo sacaron en mi corazón para Qué lindo. plasmar desde ya. Sí, gracias, muchas gracias. Listo. Y Gracias. quiero decirte también, Janet, que son adictivas estas reuniones, porque muchas de las personas que están aquí
han asistido a casi todas las reuniones. O sea que lo importante es llegar. Una vez que llegan, que descubren lo importante que es cada una de las temáticas que aquí tratamos, siguen viniendo. Y hay quienes me han dicho que les han servido mucho estas reuniones. No sé si hay alguien más, sino a mí me gustaría rescatar de la charla, hay muchísimas cosas que rescatar, mi querida Marta, pero esa diferencia entre el dolor y el sufrimiento, eso es importantísimo, porque muchas veces de ese dolor pasamos a ese sufrimiento que es el que nos puede llevar, como bien dijiste, a la depresión o a la ansiedad, depende en dónde estamos, si allá yendo al futuro o anclados en el pasado. Entonces, As- importantísimo. Y, Así es. Ujú. perdón, sí, Marta. Dime. No, 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 no sé si vas a preguntar algo más para contestar las dos de un solo. No, 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 más bien es una especie de resumen para quienes Ah, nos ya, están ya. escuchando. O sea, Ya, que ok. el dolor, lo dijimos, ¿verdad? Es necesario, a veces nos llega y no lo podemos evitar, pero el sufrimiento es opcional. Exacto. Importante que se quede esa idea en nuestra mente para cuando llegue el dolor. Recordar que el dolor nos puede enseñar algo que necesitamos saber, como bien lo decía, y que quedarnos en el sufrimiento es opcional y nos puede hacer daño. Entonces, quedar con eso en la idea, en la cabeza. Y luego lo de los traumas, importante, ¿verdad? Cada trauma es diferente y cada trauma va a necesitar un afrontamiento distinto, una resiliencia distinta, que también lo dijiste, ¿verdad? Cada persona va desarrollando su resiliencia de manera diferente. Este tema yo lo desarrollaba con mis estudiantes también y yo les decía, una palabra, una sola palabra a un niño le puede cambiar la vida. A un niño que siempre le dicen en su casa, vos sos un tonto, no servís para nada, debería haber mejor tenido un rollo de alambre para venderlo, para acercar la casa. Si un maestro, una maestra, un amigo en la iglesia, como bien decías, todas esas redes que se pueden tener, le dicen, eres valioso, qué lindo eres, vas a tener un gran futuro, ya eso puede hacer la diferencia. Entonces, interesante este tema de la resiliencia porque ayuda a que quienes se encuentran en esas situaciones difíciles, que es la mayoría, sobre todo en nuestro país, Honduras, donde casi el 80 ya por ciento de las personas viven en situación de pobreza, y esos entornos no son fáciles para los niños. Necesitan de apoyo, de redes, de resiliencia para poder salir adelante. Entonces, importantísimo. Otra cosa que me gustó, porque es cierto, es la violencia, o sea, la violencia que se vive a nivel mundial, mundial. Es difícil afrontarla si no se tiene ese espíritu resiliente. Lo otro es que a mí también me encantó la frase de Garreau que dice el poder de reinventarse, reinventarnos en cada situación difícil, encontrar ese clic que nos haga como el resorte caer y levantar, transformarnos, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres agregar algo más, mi querida Marta, para ir ya cerrando, porque por aquí no hay preguntas, solo pues algunas expresiones, ¿verdad? Como me gustó lo de la flexibilidad, hay que ser como el agua, así es, como un resorte en la corriente, no se enfrenta a las rocas, las rodea, sigue su camino y pues agradecen y dan saludos. Este es Gerardo Pineda. Sí, y es un hecho, me encanta esto que menciona lo del agua y la roca, porque se acuerdan lo que dijimos, ¿no? De resistencia con dureza y resiliencia con flexibilidad. La Así es. roca que es dura, con una gota que cae constantemente en ella, la erosiona. La erosiona y hace un hueco y hace un hoyo y la puede destruir, ¿no? Entonces es en efecto dijiste algo muy interesante y lo quiero retomar en cuanto a que, en efecto,
lo que estamos viviendo, una cosa es a nivel mundial que de una u otra forma nos afecta, porque vemos que se trata de conflictos, de posiciones rígidas posiblemente, y que es lo que vivimos en nuestro microuniverso. Así como se Mm. vive a nivel mundial, en nuestro microuniverso, en nuestros hogares, en nuestros espacios en donde nos movemos, se está viviendo ya un poco salir a la calle y nos damos cuenta que puede suceder cualquier cosa. A mí cuando yo salgo a caminar y me dicen, sí, pero ¿cómo sales a caminar? Mi vecina ya no sale conmigo y no la invito por eso, porque los hijos te pueden asaltar, te pueden esto, te puede pasar lo otro y no sé qué. Y le digo, sí es cierto. Yo tengo ya 2 años prácticamente de estar saliendo a caminar y camino por todas las calles aquí, voy al bulevar, salgo, las cruzo para otras colonias y el bulevar y calles y todo. Y como digo, no voy con la mente de que me va a pasar algo. Porque recuerden, no somos lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Yo voy consciente que en efecto puedo sufrir un asalto, pero yo nunca llevo un celular. Yo llevo mi carterita en donde voy, mi bote con agua, la pelotita con la que voy haciendo el ejercicio con mis manos y siempre una bolsa, porque siempre si me encuentro alguna flor, algunas o las hojas secas o algo para traerlas aquí para hacer la compost, yo la uso, ¿no? Entonces es eso, es ¿qué me quiero contar? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir con miedo? Quiero Mm. vivir, es cierto, situaciones, crisis económicas, crisis familiares, crisis políticas en el país, tantas crisis que pueda estar viviendo, pero quiero vivir así, con ese estrés constante de que no puedo salir a ningún lado porque ¿qué me va a pasar? O salgo con la libertad, con la posibilidad de que puede pasar algo, sí, pero que no necesariamente me tiene que pasar. Y si me pasa, es que, o sea, una vez me pasó que veo venir a aquella persona, es la única persona que la había encontrado, que la veo venir y dije yo, Dios, este sí no pinta bien. Entonces lo único que hice fue quedarlo viendo, me quedé viéndolo fijamente y él me vio y pasó de paso. Yo lo saludé y pasó de paso. Entonces es, ok, ¿qué me quiero contar? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? Salgo corriendo, ¿qué? Entonces, ¿qué hago con la información que recibo del ambiente? Entonces, sí, estamos llamados a ser resilientes y en la medida de cada uno. Vivan su proceso, respeten su proceso, dense cuenta que cada uno sigue siendo único e irrepetible y que mi proceso no es el suyo, ni es el de nadie más. Podemos tener situaciones similares, pero cómo las afrontamos de acuerdo a las capacidades que traemos, de acuerdo a lo que en efecto vivimos en nuestro hogar, cómo nos lo contaron, recuerden, hay una cuestión de percepción, cómo percibo mi entorno, qué es lo que yo me cuento, cuáles son mis creencias. Estamos Mi hablando de querida eso, Marta. de hacerle frente a esas creencias, no desafiarlas y decir, ¿es esto cierto? ¿Esto? Entonces, por ahí vamos. Gracias, Elisette, y gracias a la Fundación por No, haberme más invitado y bien poder gracias. Y compartir con gracias por ustedes. ayudarme a cerrar así un poco divertido, porque con esa última anécdota, Marta, pensé yo, podría ser que también esa otra persona que venía pensó, oh, yo creo que algo va a pasar. Y cuando se vieron el uno al otro, entonces cada uno descubrió que su narrativa no estaba bien y siguió su camino, mi querida Marta. Y me gustó porque de paso Total, va con esto de las narrativas, qué narrativa llevaba cada uno en su cabeza, ¿no? así Entonces, es, así. no, definitivo, gracias por esta bonita experiencia. Ha sido una noche maravillosa. Creo que hemos compartido cosas muy importantes el día de hoy que pueden sin duda servir a cada uno de nosotros y a cada una de nosotras. Gracias, querida Marta, por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo de realizar el trabajo para estar aquí, porque no es así nomás que uno está aquí. Realizamos un trabajo previo que comenzó hace como 2 semanas y aquí estamos. Valió la pena y como Así. dijimos desde que comenzamos iba a ser una noche hermosa y creo que lo ha sido. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo primer Gracias. viernes del mes, que va a ser de noviembre, para compartir otro tema. Ya tenemos a la expositora, pero como siempre vamos a dejar ahí la espinita para que queden atentos, Suspenso. atentos a qué va a pasar ese próximo viernes, primer viernes del mes. Bueno, Agradecida
con ustedes, agradecida con Pablo por estar ahí, por apoyarnos. Hoy tuvimos problemas, por eso estoy desde dos dispositivos, pero como somos resilientes, aquí estamos y logramos el objetivo. Un abrazo Así para todos. es. Sí, yo quisiera Total. agradecerles a todos por haber estado acá, especialmente a Elizabeth por el programa. Marta, la exposición que has hecho ha sido increíble. Todos nos vamos con algo aprendido. Gracias. Agradecer a Janet, a Liana, a Elizabeth, a Peter, a Ana, Lucía, a Loli, a nuestra directora Gabriela, Blanca, Gerardo, Sharon, a todo el directorio de EGIMA. Y bueno, será hasta el viernes 1 de noviembre, dijiste, El Elizabeth. primer viernes de noviembre, El primer sí. viernes de noviembre, así que nos estaremos viendo y muchas gracias por asistir. Un abrazo Listo. para todas y todos. Gracias. Buenas noches. Un Bye abrazo, bye. querida Sharon. Lo mismo, excelente programa, un abrazo desde Colombia. Un Ah, abrazo. bye Chao, bye. chao. Gracias.